Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Muy buenas tardes para todos los que nos acompañan, todos los que están conectados en este streaming. Agradecemos a todos los que nos acompañan el día de hoy en nombre de la Gobernación de Antioquia y de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social, en cabeza de la doctora Ligia Amparo Torres Acevedo. El día de hoy queremos extenderles un cordial saludo este 13 de octubre en celebración del Día Mundial de la Visión. Igual a todos los que nos acompañan, queremos comentarles que la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Mundial para la Prevención de la Ceguera nos convocan hoy a reflexionar sobre la importancia de la visión, ¿cierto? Este año, bajo el lema Ama tus ojos. Nos invitan a intensificar las acciones para que las personas accedan a los exámenes de la visión de manera periódica. Y es que los problemas visuales están en casi el 100% de la población. Casi que todos en algún momento de nuestro curso o ciclo de vida experimentamos algún trastorno visual que es totalmente prevenible, ¿cierto? Asimismo, como es más común y más agudo en algunas edades y en algunos cursos de vida, por ejemplo, en la primera infancia hasta los 15 años y en los adultos a partir de los 50 años. Son esas edades quizás las más golpeadas por esos trastornos visuales. Por esta razón, hoy nos encontramos aquí emitiendo este programa en directo, dirigido a toda la comunidad y en especial a todo ese personal de la salud que se vuelven multiplicadores y se vuelven amplificadores de esta información y así pueden llevar esto a cada uno de sus pacientes para que todos podamos gozar de una buena salud. Mi nombre es Natalia Martínez Arias, yo soy médico referente de riesgo cardiovascular y el día de hoy nos acompañan el doctor Carlos Restrepo Peláez, que es médico oftalmólogo, especialista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Él es profesional de una amplia y reconocida experiencia como clínico, docente e investigador en el campo de la prevención de la ceguera.
Y también nos acompaña el doctor Jaime Humberto Vargas Tovar, optómetra, especialista en salud pública, quien actualmente es referente de salud visual del departamento de Antioquia. También con una amplia cobertura, amplia experiencia en los programas de Antioquia, ¿cierto? Para este tema y en programas de amplia cobertura para la prevención de la ceguera. Recordarles a todos los que nos acompañan y a todos los que están conectados que pueden hacer sus preguntas a través del chat en cualquier momento y al final estaremos dando solución a sus preguntas. Bienvenidos, doctor Carlos y doctor Jaime. Primero, gracias por la invitación. Buenas tardes, Jaime, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Carlos, Natalia. No, muchas gracias, complacido realmente de poder compartir con el doctor Carlos Restrepo. Tenemos la coordinación de nuestro amigo Juan, muchas gracias en el streaming. Hoy es un día realmente muy importante y no queremos dejarlo pasar en alto. Año tras año hemos venido desarrollando múltiples acciones. El doctor Carlos ya nos ha acompañado en otras oportunidades, entonces esperamos poder desarrollar la agenda del día de hoy y que realmente el programa sea de agrado y llegue a esa población que tanto lo necesita. Sí, hay una cosa, Jaime, que te quería decir, y es que hay que recordar que es el Día Mundial de la Visión, como decías, y por eso lo que buscan todas estas instituciones, incluido pues sí, la IAPB, la de la prevención de la ceguera, la Organización Mundial de la Salud, es eso, impactar a un mayor número de personas para siempre la prevención, siempre es tratar de evitar y no tener que tratar. Entonces, Sociedad Colombiana de Oftalmología, FEDOPTO, todos estamos hoy unidos en una misma campaña y es hagamos consciente a los pacientes que tienen que evaluarse y tenemos que buscar que se manejen oportunamente y se prevengan lo que se pueda prevenir también. Gracias, doctor Carlos. Bueno, y iniciamos con una pregunta muy sencilla, doctor Jaime Humberto. Por favor, díganos cuál es la importancia de encontrarnos aquí celebrando este día y cómo la Secretaría Seccional de Salud se vincula a esta celebración. Bueno, tradicionalmente la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia ha venido desde hace muchos años desarrollando programas de amplia cobertura de promoción y prevención en salud visual. Como vos lo decías inicialmente, el 100% de las personas en alguna época de su vida sufren algún trastorno visual, con énfasis en algunos grupos vulnerables, poblaciones de riesgo, como son los menores de 15 y los mayores de 55 años. Entonces nosotros desde hace ya varias décadas, digamos, hemos venido desarrollando programas con énfasis y dirigidos muy a los niños en edad escolar y a población mayor de 55 años. Porque como vamos a ver enseguida, cuando hablemos de las causas de ceguera a nivel departamental, a nivel nacional y mundial, algunas son intervenibles, obviamente, mediante acciones sencillas de promoción y de prevención. Entonces, para nosotros como gobernación, como secretaría, siendo entes rectores y referentes de la salud en el departamento, representa, digamos, un momento importante para poder fortalecer todo el desarrollo de estas acciones de promoción y prevención en salud visual. Y de hecho, estamos generando para este año un programa que llamamos Antioquia Visión con Equidad, cual Juan enseguida nos puede regalar la primera imagen. Es un programa que pretende, obviamente, fortalecer las acciones de promoción y prevención y enfocado a niños menores de 15 años y población mayor de 55 años, poder detectar realmente todas estas alteraciones que de algún momento pueden conducir a la ceguera. Entonces, en este momento estamos desarrollando este programa piloto en 11 municipios del departamento. El año inmediatamente anterior lo pudimos desarrollar en 15 municipios y esperamos el año 2023 poderlo llevar a todos los municipios del departamento de Antioquia. Eso está muy bien, doctor Jaime. Y ahora vamos con el doctor Carlos. Quisiéramos, doctor, que nos comentara cuáles son esas principales causas de ceguera que afectan a la mayoría de la población. Claro, y sabes que es importante identificarlas, pero antes de hablar de las principales causas es bueno hablar de ceguera, porque a veces, y por eso hay personas que no son médicas que nos están viendo, a veces nos confundimos con los términos, porque una cosa es ser invidente, quien no ve nada, al paciente que tiene una pérdida visual importante, que se pueden hacer algunas actividades, bien sea desde el punto de vista de corrección con lentes o de corrección quirúrgica o de tratamiento con algunos medicamentos, pero a veces confundimos los dos términos. Entonces, la ceguera, que gracias a Dios no es, o sea, es más frecuente que la invidencia, es lo que nos trae hoy acá.
Entonces, como causas de ceguera, tenemos causas que son bastante fáciles de manejar cuando son atendidas oportunamente, y por eso, y aquí tenemos a Jaime como optómetra, son los defectos refractivos tal vez lo más frecuente, pero cuando el paciente tiene acceso a su corrección, obviamente tiene una corrección, entonces se puede manejar. La segunda es la catarata, que es una enfermedad, digamos que más frecuente en las personas mayores de 60 a 65 años, en la cual si el ojo es una cámara fotográfica, el lente interno del ojo va cambiando con el tiempo y se va volviendo opaco, entonces nos va quitando visión, eso es progresivo y por eso no es tan frecuente que sean completamente, digamos, no invidentes, sino una visión muy baja. Entonces se puede intervenir, esta sí, usualmente cuando progresa necesita cirugía, y las otras tienen que ver con enfermedades de las cuales usted está bastante cercana, que son las enfermedades crónicas. De ellas, la específica ocular, o las específicas oculares son el glaucoma, que es el daño del nervio óptico, que se va generando frecuentemente asociado con el aumento de la presión, la degeneración macular, que es el desgaste de la retina, que ese sería como el rollo fotográfico de la cámara que tenemos como ojo, y las otras asociadas con diabetes, hipertensión y algunas enfermedades sistémicas. Entonces, tenemos como un grupo grande de enfermedades que debemos atender, pero como ves, muchas de estas se pueden identificar por parte del personal de salud no oftalmológico, entonces tenemos un primer acceso y por eso lo importante que decías que el personal de salud que nos está atendiendo debe estar muy atento a recordar que hay pacientes con enfermedades sistémicas que deben tener una evaluación periódica, bien sea por optometría u oftalmología, que le permita identificar quiénes de estas personas están teniendo cambios. Y en los niños, sobre todo, y Jaime es especialista en este tema, poderlos visitar y digamos que evaluar tempranamente, porque muchos niños no saben que están viendo mal. Y hay una situación especial con la ambliopía, que es el ojo perezoso, el ojo que los primeros 8 años de vida se está desarrollando, el cerebro desde lo visual, y si hay un ojo que ve más que el otro, el cerebro como que anula uno de estos. Entonces, si pudieran visitar al personal de salud, se pudieran evaluar a estos niños oportunamente, con una corrección sencilla, con unas gafas, se puede evitar una pérdida visual ya no corregible en el tiempo. Entonces, hay muchos niños que tienen un solo ojo funcionante y adultos un solo ojo funcionante porque no fueron atendidos oportunamente. Y presidente, lo decía Jaime al principio, esta es la invitación de hoy de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Prevención de Ceguera, es que la gente consulte, que pueda ser evaluada oportunamente con equidad, como bien lo dice Jaime. Doctor Carlos, bueno, para la población y las personas que nos escuchan, ¿cuáles de estas causas principales de ceguera son prevenibles a partir de la promoción y la prevención? Pues, digamos que, empezando por los defectos refractivos, es una patología muy, entre comillas, fácil de manejar si el paciente consulta. Entonces, si tenemos unas visitas periódicas y que los niños se acostumbren, los niños, a hacer una evaluación, sobre todo antes de los 5 años, donde se pueden identificar estos defectos, ya con una identificación temprana se le recomienda un seguimiento a los pacientes. Entonces, defectos refractivos se pueden manejar con las visitas adecuadas o tempranas, digamos, si bien sea optometría, oftalmología, y el seguimiento con esto, una evaluación periódica cada año y medio, con un personal que tiene que ver con salud visual, nos lo facilita. La catarata, que es este defecto del lente interno del ojo, digamos que lo que hacemos es, o sea, lo que genera y lo que facilita la catarata es la radiación ultravioleta. Y hay una cantidad de mitos que seguramente ahorita vamos a hablar de esto que no son ciertos, y nos regañan porque estamos leyendo mucho o porque estamos haciendo algunas actividades con digamos que con una iluminación que no es la ideal, que eso genera cansancio pero no daño. Pero pocas veces las madres regañan a los niños porque están en la calle, sin lentes de sol. Una lente como la que tienes, que tiene corrección, tiene filtro ultravioleta, porque gracias a que la seccional es tan juiciosa en acompañar a las ópticas, es obligatorio que tenga filtro ultravioleta. Pero si no tienes un defecto refractivo, en la calle deberías utilizar lentes de sol. Y se nos olvida esto, y usted ve en la calle que la gente está, la mayoría de personas, si te paras un rato, está sin lentes con protección UV. Entonces, con esto se podría disminuir bastante la incidencia de cataratas. La radiación ultravioleta genera o facilita la generación de pterigios, que eso no es una causa de ceguera, pero sí de bastante incomodidad en los pacientes. Lo otro que tiene que ver con el glaucoma, que es una enfermedad propia del nervio óptico, tiene un gran problema y es que no genera síntomas al paciente
tempranamente. El glaucoma, que suena como tumor, no es un tumor, pero actúa como tal. Es una enfermedad que tiene un problema, es que es muy lenta. Y al ser muy lenta, el paciente se acostumbra. Y el problema es que la pérdida visual no es en el centro, o sea, el paciente está viendo bien, pero se va dañando la visión de los lados. Entonces el paciente, inclusive con glaucomas muy avanzados, le cuesta dificultad pensar que tiene enfermedad porque sigue viendo bien en el centro. Entonces, para esta enfermedad es igual, hay que ir a consultar oportunamente. Los pacientes que tienen enfermedades sistémicas que afectan el ojo, como la hipertensión y la diabetes, sobre todo la diabetes, es el manejo oportuno de la enfermedad el que evita que el ojo sufra. Entonces, una diabetes bien controlada es un ojo bien cuidado. El ojo es un tejido que llamamos órgano blanco, que son los tejidos que pueden ser afectados por la enfermedad. Entonces, si cuidamos la enfermedad, cuidamos al ojo. La diabetes, la hipertensión, como enfermedades sistémicas, las tenemos muy mapeadas. Entonces, al paciente diabético y al médico que lo maneja, sí le decimos, por favor, recuerde una visita periódica para que optometría y oftalmología evalúen cómo están. Ellos hacen más frecuentemente cataratas también, entonces los podemos identificar y tratar oportunamente. Y hay una enfermedad que ha venido creciendo mucho y es la degeneración macular relacionada con la edad. Esta es una enfermedad que se asocia frecuentemente con la exposición a radiación ultravioleta. Usualmente es más frecuente si hay familiares que la tengan, porque uno hereda la sensibilidad al sol. Y lo otro es también diabetes o hipertensión mal controladas, la potencia. El consumo de cigarrillo también está por allí metido. Entonces, son pacientes que también, si evitan la exposición a la radiación UV, si yo tengo en mi familia alguien con esta enfermedad, es como si yo tuviera cáncer de piel y me sigo exponiendo al sol. Eso no lo debería hacer. Entonces, si en la familia hay alguien con degeneración macular, toda su familia se debería cuidar porque tiene la facilidad de hacer esto. Y estos pacientes, si los detectamos a tiempo, hay terapias que ya son más eficientes y se puede controlar hasta cierto punto. Recordemos que el ojo es una extensión del cerebro, entonces si hay un daño en este y en un tejido que es cerebral, a veces es muy poco lo que podemos hacer si se dañó ese tejido y por eso la prevención es lo más importante. Quiero, Natalia, complementar dos aspectos que trata el doctor Carlos. Uno relacionado con la utilización de los filtros. Nosotros hemos tenido la cultura de utilizar los bloqueadores solares de piel para evitar pues, la presentación de un cáncer de piel, pero no de igual manera los filtros a nivel de los lentes de correctivos o lentes de sol. Entonces es muy importante, como decía el doctor Carlos, que podamos tener esa cultura también de utilizar los lentes con filtros adecuados, con el filtro ultravioleta. Hay unos filtros especiales, ahora vamos a hablar un poco de todo este tema de la utilización de los dispositivos electrónicos, que nos ha traído otra problemática adicional. Entonces es muy importante la utilización de los filtros. Y los defectos de refracción son considerados como una causa de ceguera por la Organización Mundial de la Salud, porque hay dificultad en el acceso, obviamente, a la intervención de estos problemas por el costo que significan los elementos ópticos. Si bien las empresas administradoras de planes de beneficio deben suministrar unos lentes, normalmente los lentes que suministran son lentes básicos, son lentes que no tienen los filtros adecuados. Y es lo que pretendemos nosotros a través del programa Antioquia Visión con Equidad, de poder complementar, digamos, todas estas acciones de tal forma que una persona, un niño que requiera un filtro para poder trabajar cómodamente en su computador, o un adulto que requiera un lente de tipo progresivo, poderle suministrar a esta persona esos lentes que tradicionalmente no le da la EAPB y no tienen posibilidad de comprarlos porque son elementos costosos. Eso es lo que significa para nosotros equidad dentro del programa Antioquia Visión con Equidad. Aprovecho la pausa para recordarles a todos los ponentes que pueden dejar sus preguntas en el chat y al doctor Jaime Vargas. Entonces, estos trastornos de refracción son considerados una de las principales causas de ceguera. ¿Usted nos podría ampliar un poquito el tema sobre cuáles son los defectos de refracción y cómo podemos prevenirlo? Sí, a ver, los defectos de refracción son aquellos, cuando hablamos de miopía, hipermetropía, astigmatismo, son defectos que se generan por, digamos, por una falta de correlación entre las diferentes estructuras ópticas del ojo. Entonces, hace que el ojo, obviamente, como decía el doctor Carlos, haciendo la similitud con la cámara fotográfica, las imágenes no se pinten adecuadamente en la retina, sino que sean imágenes difusas, imágenes borrosas. Tradicionalmente, cuando hablamos de los defectos de refracción, nos referimos genéricamente a las personas como miopes,
pero resulta que miopía es el defecto, entre comillas, que menor incidencia ha tenido a lo largo de la historia a nivel nuestro, no en las poblaciones occidentales donde la miopía casi que representa el 50-60% de los defectos de refracción. A nivel nuestro realmente la miopía no ha sido la más importante, es más el astigmatismo y la hipermetropía. Entonces, estos defectos de refracción, mientras no se detecten precozmente mediante acciones de tamizaje, que es lo que nosotros pretendemos hacer con todas las acciones que se deben desarrollar dentro de los planes de intervenciones colectivas, dentro de los planes de escenarios de salud pública, mientras no hagamos estas acciones no vamos a poder detectar estos problemas de tipo refractivo que si no se detectan a tiempo pueden producir ambliopía, lo que conocemos como ojo perezoso, especialmente cuando el niño tiene un defecto en un ojo es normal y el otro ojo tiene un defecto refractivo, se genera lo que es una ambliopía. Y un tamizaje podemos equipararlo a una vacuna de ese niño para la ambliopía. Si detectamos precozmente un problema visual en un niño, lo corregimos con unos lentes y podemos evitar que ese niño se nos ambliopice. Entonces, esa es la causa, digamos, eso es lo importante de la búsqueda de los defectos de refracción en la primera infancia. Los defectos de refracción se pueden generar también en la adolescencia y a partir de los 40 años, las personas el defecto refractivo que generan es la presbicia, o que llamamos vista cansada, aquellas personas que comienzan a manifestar una dificultad en el enfoque de los objetos o de los textos cercanos. Entonces, es un defecto refractivo propio de la edad, pero los más importantes de detectar son los de la primera infancia y la adolescencia. Y por aquella falta de acceso a los elementos ópticos es que la Organización Mundial de la Salud cataloga los defectos de refracción como una causa de ceguera prevenible o evitable. Doctor Carlos, usted ahorita nos hablaba que la diabetes y la hipertensión, como parte de las enfermedades crónicas no transmisibles, es una causa importante de ceguera. ¿Nos podría ampliar un poco este tema? Sí, esta parte de enfermedades tienen en común que son enfermedades que afectan el sistema vascular. En el ojo, ente y arterias y venas, y el área que mejor, o sea, que más información capta, que es en la retina, el área central, la mácula se puede ver afectada por cualquiera de estas dos enfermedades. Es más frecuente con el diabético que con el hipertenso, pero igual vemos hipertensos con daño. Estas enfermedades vasculares, Juan, yo creo que hay una imagen de retina, si no estoy mal. Estas enfermedades vasculares afectan entonces el área de mejor visión y es como si uno tuviera, haciendo la similitud de una cámara fotográfica, lo que pasa es que a mí me tocó las de rollo todavía, es que uno tuviera el rollo fotográfico o el chip con daño. Ahí en la imagen que estamos viendo en la presentación, que puede ser confusa para quien no entiende pues de todo esto, es una imagen que se ve como desordenada. Lo que pasa es que cuando hay una afectación por la diabetes, en este caso, empiezan de estas arterias que funcionan como tuberías a escapar. Es como si una tubería o una manguera estuviera porosa y salen contenidos de la sangre a espacios que no los deberían tener. Y lo mismo, es como si el rollo fotográfico se llenara de líquido. Esto hace que no transmita la información. Entonces, el ojo deja de funcionar apropiadamente. Tienen un problema. Y es que una vez que comienzan estos daños, se generan cicatrices o secuelas. Entonces, la idea de actuar oportunamente, y lo primero es prevenirlo, por eso el manejo concienzudo de la diabetes es muy importante. Y siempre estamos, los pacientes, y yo me incluyo pues porque soy paciente, soy persona, nos molesta mucho las enfermedades crónicas porque necesita un manejo muy juicioso, pero cada día que el diabético deja de hacer control, hay que pensar que es un día que se está haciendo un daño. El problema es que este daño que se hace en un área que es una extensión del cerebro, ese daño que se presenta no se puede devolver. Ahora tenemos ciertas terapias que se pueden hacer en los pacientes diabéticos a nivel local que pueden regresar un poco estas arterias, estas tuberías que están funcionando mal a que funcionen mejor, pero igual la lesión visual que hay allí presente. Y desafortunadamente yo creo que todos tenemos en la familia a alguien que ha sufrido de esto, igual que el diabético tiene lesiones vasculares en las piernas y sabemos que algunas veces tiene uno hasta que amputar a estos pacientes. En los ojos pasa lo mismo y se van quedando ciegos. Y esta diabetes con afectación ocular se asocia con otras enfermedades, como te decía ahorita, la catarata y el glaucoma. El diabético, hay un chiste o un decir muy triste, pero es cierto, y es que un diabético con una pierna de palo camina, pero con un ojo de vidrio no ve.
y es cierto, porque esto es una extensión del cerebro y el daño que se presenta, ya esos daños no se pueden echar para atrás. Por eso la idea de intervenir oportunamente, una consulta frecuente o que tenga un seguimiento por alguien de la salud visual, permite que el diabético pueda ser intervenido adecuadamente. Pero es el médico que está manejando el de la diabetes quien debe garantizar que los controles glicémicos estén bien. Entonces, utilizamos una medición que es la hemoglobina glicosilada, y es que tomamos la glicemia de todos los días, esa obviamente es importantísima, pero para nosotros es más importante la hemoglobina glicosilada, que es una forma de evaluar cuál es la tendencia de los últimos 3 meses de la diabetes en el paciente, y si tenemos esta hemoglobina glicosilada por debajo de 6,5, es casi que, no es que sea imposible, pero sí es muy difícil que los ojos sufran. Entonces, la invitación para los pacientes, las personas que están allí viendo el programa es, si en su familia hay diabéticos, recordar que esa hemoglobina glicosilada se está repitiendo y que si tienen controles adecuados con un número pensando en 6,5 o menor, al menos a nivel ocular está protegido. El internista a veces busca y siempre buscan números menores que este, pero al menos tener un 6,5 nos ayuda bastante. Doctor Carlos, usted manifestaba ahora el agravante ante la situación de la pandemia que hizo que los controles en los pacientes crónicos pues no fueran realmente de manera frecuente, ¿no? Eso nos agravó toda esta situación de los pacientes con las secuelas consabidas a nivel ocular. Sí, desafortunadamente la pandemia no afectó solamente directamente por el COVID, sino porque por el COVID la gente dejó de tener acceso. Y estábamos hablando de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, pero también los pacientes de oncología, de enfermedades asociadas pues al colágeno, artritis reumatoidea, lupus, están muy descompensados. Entonces, los diabéticos que nos están llegando ahora están llegando con mucha enfermedad y desafortunadamente casos bastante avanzados. Les comentaba antes del programa que tuve la tristeza de atender una persona, un niño joven de unos 20 años que se quedó ciego. Y cuando le pregunté a la madre qué pasó, y me dijo, doctor, es que como los pacientes diabéticos eran los que se estaban muriendo más frecuentemente con COVID, nos dio miedo traerlo a revisión. Y es triste que pase eso, y desafortunadamente estos pacientes se ha ido como cocinando un grupo de pacientes muy grande que se está enfermando, y lo estamos viendo ahora como los hospitales están bastante llenos de muchas patologías, están bloqueadas las urgencias porque hay demasiado paciente que necesita ser atendido, y estamos con esa avalancha después de COVID y de las enfermedades crónicas, obviamente son las que más están cargando el sistema. Bueno, y hay un tema que nos interesa a todos y que creo que todos alguna vez nos hemos hecho la pregunta, y es: ¿qué pasa cuando estoy muy expuesto al computador, el celular, la tablet, cuando nuestros niños, sobrinos, hermanos están mucho tiempo expuestos a estos dispositivos, pues, digamos, electrónicos y modernos? ¿Qué pasa y si esto nos afecta, doctor Jaime y doctor Carlos, en qué medida nos afecta? Pues a ver, evidentemente, y hay evidencia científica frente al tema, este cambio, digamos, en el comportamiento, en los estilos de vida de nuestros niños, nuestros adolescentes, que ya no comparten tanto los juegos al aire libre, sino que viven más de pronto ante un computador, una tablet, un celular. Eso hace obviamente que haya un cambio en los hábitos visuales y unas mayores demandas a nivel visual, y eso ha generado de pronto un cambio epidemiológico, no solamente a nivel nuestro, sino a nivel mundial. Se habla inclusive de una generación de una epidemia de miopía. Yo les decía que la miopía tradicionalmente no ha sido el defecto clásico en nuestra población, pero hemos visto a través de los programas como Antioquia Visión con Equidad que se ha venido incrementando los niveles de miopía, porque los niños que se lo pasan mucho tiempo al frente de una pantalla trabajando esforzadamente durante tiempos prolongados, pues hace que se genere, obviamente, cuando hay unas condiciones iniciales hereditarias dadas, se facilita para que se genere una miopía. Adicional al tema de la miopía, pues obviamente hay una serie de radiaciones que emiten los dispositivos electrónicos que, si bien en determinado momento momentáneamente no pueden ser nocivas, a largo plazo van ocasionando un efecto acumulativo y pueden desarrollar o pueden coadyuvar en la generación de una catarata,
de un problema de retina, de un problema como la degeneración macular que hablaba el doctor Carlos. Entonces, en ese sentido es importante esos dos elementos. Primero, que sí se nos está incrementando la miopía de nuestros niños, adolescentes, por la utilización de dispositivos electrónicos. Esto es hacer un llamado a la utilización racional, de poderlos utilizar de una manera adecuada, con filtros protectores. Vienen unos filtros especiales que llamamos el filtro azul, que es un filtro que ayuda a proteger la radiación que emite los computadores, los diferentes dispositivos electrónicos, y protegen de alguna manera de lesiones a largo plazo en las personas. Doctor Carlos, complemente por favor Es que el problema que tenemos eso es bastante evidente, incluso en el Asia se volvió realmente una epidemia. Y sabes que yo lo veo también, y eso tiene que ver con las teorías de la evolución, es por qué se estiró el cuello de la jirafa, porque tenía que ir a buscar fruto más arriba. ¿Qué pasa con esto? Es la distancia de trabajo. Realmente el equipo no es el malo, el computador ni el televisor, pero es la distancia de trabajo y el número de horas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si vos estás trabajando de cerca, generas algo que llamamos acomodación, y esta acomodación hace que el ojo genere miopía. La miopía nos ayuda a trabajar de cerca de alguna manera. Ese aumento del poder del ojo de una manera sostenida en un ojo que está en crecimiento. Es que el problema es que los niños, el ojo es una estructura que todavía no ha terminado de crecer, entonces ese estímulo repetido es como si fueras al gimnasio frecuentemente a hacer pesas. ¿Qué pasa? El músculo se hipertrofia. Si estás trabajando frecuentemente a una distancia cercana, el ojo lo que va a hacer es que va a comenzar a cambiar para trabajar mejor de cerca, entonces va generando un enfoque cercano mejor, que se asocia entonces con el desarrollo de miopía, y se va moldeando para que quede de esa manera. Por eso los oftalmopediatras, o sea, oftalmólogos que son especialistas en niños, la recomendación que hacen es que lo ideal, si es un trabajo cercano, tablet, celular, es que máximo sean 2 horas al día con estos niños. Yo lo que le digo a los padres es, hombre, si al niño le gusta el programa en, no sé, YouTube, lo que sea, ¿por qué no lo proyectan mejor al televisor y guardan una distancia? ¿Por qué no hacen actividades que no sean solamente computador, sino estar afuera? Ahorita con COVID sí que lo vimos con el tema de la vitamina D, y es que nos falta vitamina D. Y es porque, por lo que decía Jaime, no estamos haciendo actividades al sol. Estamos haciendo juegos en el computador, se nos olvida integrar con el grupo de amigos y a correr, a jugar policías y ladrones y demás. Esto nos está haciendo mucha falta, y desafortunadamente se está generando entonces esta epidemia de miopía. Yo no le veo tan mala, es porque, como te digo, es que el ser humano ha ido cambiando, porque estamos ya cada vez más metidos en el computador, entonces la miopía nos permite trabajar de cerca, lo que pasa es que nos limita las visiones lejanas. Con unas gafas, Jaime es especialista en esto, se corrigen bien lentes de contacto, y si necesita cirugía de pronto. Pero el problema para mí también tiene que ver desde el punto de vista social, y es que nos estamos cerrando desafortunadamente a otras cosas y hemos cambiado. Uno no puede pelear con esto, uno como le quita un celular a un niño, pero sí hay que educarlo en los buenos hábitos. Y hay una situación con la luz azul, y es que si bien se ha estudiado bastante sobre el asunto, donde más se ve que afecta es que las pantallas de computadores, sobre todo los viejos que no tienen este filtro amarillo integrado, este filtro de luz azul, tiene un problema, y es que cuando el niño sobre todo está mucho tiempo expuesto a esta luz azul muy blanca que tiene mucho azul, se disminuye la estimulación de la producción de una molécula que es la melatonina, y la melatonina es la que nos ayuda a inducir el sueño, y ustedes lo habrán visto. Uno se queda en el computador y no se duerme, se queda prendido. Entonces, ¿qué se recomienda con los niños? Sobre todo con los niños, queríamos hacer esa costumbre familiar, es 1 hora siquiera antes de la hora que uno quiera que ellos duermen, suspenda todo lo digital. Yo lo que le digo a los papás es, hombre, estuvimos todo el día en el computador, llegamos a casa, comemos, estamos en familia, terminan la cena y cada uno coge para su habitación al celular y el otro el computador. ¿Por qué no hacemos un tema de cultura de familia y de hábitos de sueño? Y es, después de cenar, se prohíben los equipos digitales y volvamos a las cartas, volvamos al parquet, volvamos a los juegos de interacción, porque nos están faltando también espacios de hablar con la familia. Y creo que ahí no solamente tiene que ver con los ojos, sino que tiene que ver con el tema psicológico y psiquiátrico que nos está afectando bastante. Pero los computadores no son los malos, el celular no es el malo, sino que es el hábito de uso, y por eso lo que decía Jaime, una corrección, es más, hay que buscar que la persona, el niño o el joven,
tenga un defecto visual que sea bien corregido. Entonces, por eso la visita del oftalmómetro o el oftalmólogo, para que cuando utilizo los equipos lo pueda hacer adecuadamente con las gafas en caso de que lo necesite. Doctor Carlos, con la explicación entiendo mi desvelo perfectamente. No, es que todo nos pasa. No tenemos preguntas, Natalia. En el momento no hay preguntas en el chat, pero quería resaltar esa parte, doctor Carlos, porque a pesar de que este es dirigido hacia personal médico, hay muchos que, a pesar de que somos médicos y que somos personal de la salud, no entendemos ese concepto y permitimos que nuestros niños en casa, a medida de que se alimentan, van almorzando, van desayunando, estén con el celular para poder garantizar que se alimenten, ¿cierto? Entonces esto es un hábito que nos está perjudicando incluso a nosotros y que la mayoría de las personas, uno lo ve en todas las casas donde van los niños, están con el celular mientras comen y para que puedan comer, o en los restaurantes cuando el niño está, digamos, muy disperso, no quiere sentarse, no quiere organizarse, la mamá lo primero que saca es el celular para controlarlo, ¿cierto? Para mantenerlo estable, y ya vemos la importancia de no es satanizar ni el celular ni la tablet, porque hay momentos donde el niño pues está aburrido con los adultos mayores y esta generación es distinta. Yo salía con mi papá y todos los tíos y uno le tocaba estar ahí sentado mirando, calladito y bien juicioso, y con una sola mirada el papá no sabía que quieto. Ahora no, ellos son mucho más activos, comienzan más temprano a exponerse a los equipos, que vuelvo y te digo, no es malo, pero el problema son esos hábitos de uso. Realmente tenemos un problema con esto. Y hay una cosa que aprovecho acá para desmitificar también, y es que tengo muchos mitos, y con Jaime hemos hablado mucho de esto, que nos enseñaron al revés, digámoslo así, y realmente casi todos los mitos de nuestros padres que surgieron porque los abuelos pensaban que si uno trabaja con los ojos los desgastaba. Y si usted se acuerda, le decían a uno, estás forzando los ojos. Realmente eso es un ejercicio, o sea, la actividad visual es buena, pero es la radiación ultravioleta. Insisto en que en la calle deberíamos tener, si no son gafas con formulación que ya tienen filtro ultravioleta, gafas de sol para protegernos. Es que desafortunadamente estamos, y el tema ambiental lo está facilitando, el daño en la capa de ozono, cada vez con más cataratas temprano, con degeneración macular más agresiva, y aquí por un tema astronómico, que es otra cosa que me gusta, no tenemos tanta exposición, porque la Tierra, cuando se formó la Luna, que fue un choque planetario, la Tierra quedó inclinada, y a nosotros nos pasa por encima del Sol, pero en el norte y en el sur, como la Tierra está inclinada, el Sol les da de frente. Ellos tienen una epidemia en este momento brutal de degeneración macular, precisamente por esa exposición. Entonces, los americanos vienen acá, ven a la gente en la calle y se asustan, y dicen, venga, ¿qué pasa? Ustedes no están haciendo nada por esto. Y esto está creciendo. Y lo otro es que viene una epidemia rápidamente, y es que la expectativa de vida está creciendo. Entonces vamos a tener más años de exposición a diabetes, más años, o sea, como está más tiempo expuesto al sol, durante más tiempo, vamos a tener personas cada vez más frecuentemente con degeneración macular que si hubiese muerto hace unos años ya vivió y le va a tocar. Entonces vamos a tener, y los mayores de 80 años, que cada vez va a ser más frecuente esta población. Entiendo, creo que fue contigo que estamos hablando, que se calculaba que para los próximos 5 años se va a duplicar el número de personas mayores de 80 años. Entonces, ¿qué pasa? Más años de vida es como un motor más utilizado, obviamente se va a desgastar algunas piezas, y aquí va a ser un tema que se nos va a venir cada vez más frecuente, más degeneración macular, más daño por diabetes. Entonces hay que estar desde temprano teniendo buenos hábitos, y allí viene la alimentación, que es la otra situación que siempre nos ha mandado a comer zanahoria, y realmente necesitamos es comer más vegetales verdes oscuros, todo verde oscuro, por el tema del zinc y la luteína. Entonces es una alimentación adecuada con más vegetales verdes que es bueno mezclar, porque los niños ahora puro pollo y hamburguesas y demás, es bueno comer un poquito más natural, eso también nos ayuda. Natalia, este tema, como decía el doctor Carlos, la transición demográfica, es decir, el envejecimiento de la población, nos obliga a nosotros como Secretaría Seccional de Salud a desarrollar estrategias, obviamente, que ayuden a mitigar, a impactar esta transición. En el tema nuestro, en el tema que nos concierne desde las enfermedades crónicas y degenerativas, lo hablábamos con el doctor Carlos, tenemos que generar toda una serie de acciones de tipo educativo para el año entrante. El doctor Carlos trabaja en una de las clínicas referentes de la ciudad, en la cual atienden muchos pacientes de EPS relacionados con enfermedades crónicas degenerativas, especialmente diabetes y hipertensión.
debemos desarrollar el año entrante una estrategia educativa con todos nuestros médicos rurales, los médicos de planta de los hospitales, para que aprendan a detectar precozmente todas estas alteraciones y puedan de alguna manera desarrollar también acciones de información y educación, de prevención para toda la comunidad. Entonces pienso que es oportuno, doctor Carlos, que nosotros hagamos pues esa alianza con ustedes para que el año entrante, a través del proyecto en el cual vos estás, Natalia, de enfermedades no transmisibles, podamos desarrollar todas estas acciones, fortalecer todo el trabajo que nosotros podamos hacer en pro de prevenir todas estas causas de ceguera evitable, como son las secundarias a diabetes, la hipertensión, sin abandonar el trabajo, obviamente, en defectos refractivos, el tema del glaucoma, el ladrón silencioso de la visión, como decía el doctor Carlos, el cual hicimos el año pasado un streaming específico sobre el glaucoma. El glaucoma sigue siendo tema prioritario de trabajo. Afortunadamente, digamos, hay un despertar, digamos, y motivación por el desarrollo de todas estas acciones. Tengo entendido que el mismo Hospital San Vicente de Paúl la semana entrante hace una campaña muy grande en torno al tema de prevención de ceguera por diabetes, hipertensión. Va a haber la apertura de consulta gratuita, sin barreras de acceso, para que se pueda identificar las personas que tienen ese tipo de alteraciones. Entonces nos espera realmente un reto muy grande de trabajo mancomunado para que podamos de alguna manera impactar todo este tema relacionado a la transición demográfica. Nuestros personal de la salud, nuestros médicos que nos están viendo, podríamos darles a ellos unos tips, unas recomendaciones, que ellos puedan transferir a sus pacientes, digamos, sean amplificadores de esta información con sus pacientes, de qué tienen que tener en cuenta y cuál es la información más básica y más concisa que le pueden llevar. Bueno, nosotros hemos venido desde esta perspectiva haciendo un acompañamiento a los municipios, a los hospitales dentro de la ruta de mantenimiento y promoción de la salud. Hemos venido entregándoles a ellos toda una serie de elementos de promoción y prevención que le permitan tener muy claro cómo en los diferentes ciclos de vida, en las diferentes etapas de vida, se presentan algunas alteraciones que es importante detectar para poder remitir oportunamente a las personas a una consulta de primera vez. Entonces, ese tema lo hemos venido haciendo y lo vamos a fortalecer el año entrante, no solamente en el tema relacionado con salud visual, con salud auditiva, también lo hemos venido desarrollando en el tema de cardiovasculares, en el tema de salud bucal. Entonces, en ese sentido, pienso que la tarea que hemos venido desarrollando con los municipios, con los festivales de la salud que se hacen desde la Dirección de Salud Colectiva, también es una manera de poder llegar a los diferentes municipios. Ya el doctor Carlos nos dará otros elementos ya desde la perspectiva de oftalmología, de la parte médica, de cómo podemos obviamente fortalecer todas estas acciones. Tenemos un grupo de personas que nos pueden apoyar y es a veces difícil que el paciente tenga acceso, entonces vamos al paciente. Y ahí hay una persona bien importante acá que la hemos ido como capacitando y es el profesor. En este grupo de edad que decía Jaime, el primer grupo de vida, si los profesores identifican, ellos han ido aprendiendo a identificar los niños que tienen alteración visual, ellos los están remitiendo. La idea es que todo niño que empiece a estudiar debería tener un examen optométrico o oftalmológico para garantizar que tenga una adecuada visión que le permita desarrollar su sistema educativo. Con Jaime he ido a varias campañas y con el Club Rotario Nuevo Medellín hemos hecho mucha cosa bonita en los pueblos. Se han encontrado casos que son muy tristes de niños con bajo rendimiento, es que les faltan unas gafas. Una cosa tan sencilla como esto, y como decía Jaime, para la Organización Mundial de la Salud esta es una causa de ceguera, pero también es una causa de mala educación, mal entrenamiento, porque no tuvieron la fortuna de ser evaluados. Entonces, empezando por los profesores para que puedan sugerir a los niños o a los padres de los niños que los remitan para que sean evaluados, así se comporten sanamente, porque recordamos lo de la ambliopía que decía Jaime, si uno tiene pues obviamente los dos ojos y hay uno que está mal, el otro compensa y puede que el niño no se dé cuenta que esté viendo bien. Pero ese niño, a esto se le llama años ciegos, va a tener, si la expectativa de vida son 80, va a tener 75 años por delante con un ojo que no le va a funcionar, que es muy triste. Entonces, si uno puede evitarle eso al niño con una atención oportuna, son 75 años de buena calidad visual. Para los médicos de estas, como hablamos ahorita, las enfermedades crónicas, hombre, los diabéticos
sobre todo los que son, digamos, tempranos, tipo 1, deberían ser siempre que se diagnostican, irles programando su cita oftalmológica, que se debe hacer, lo ideal es hacerla prontamente, pero no tan pronto como el diabético mayor, el tipo 2, porque el diabético tipo 2 ya lleva muchos años con diabetes, ese es el problema de la diabetes cuando se diagnostica, que ya lleva mucho tiempo. Entonces ese diabético tipo 2, digamos que la recomendación es siempre que se diagnostique, que se evalúe, porque hay que revisar esa retina. Los pacientes diabéticos bien controlados tienen un muy buen vivir, y de eso se trata, es tratar de hacer ese manejo integral. Esto en algunas aseguradoras lo llaman programas de calidad de vida, y yo creo que eso es realmente. Entonces, si podemos estar interactuando con el médico, y para esto se han ido desarrollando algunas cosas que ojalá que podamos en los próximos años, porque en la clínica se está trabajando lo de telemedicina, porque si podemos hacer acompañamiento a distancia, estos médicos que no tienen acceso de pronto a un equipo oftalmológico, que el optómetro no puede ir, que ese médico se pueda comunicar de alguna manera y ayudar al seguimiento del paciente, sería una buena herramienta, y creo que con la red que tiene la seccional, pues es bastante oportuno manejar a los pacientes a distancia. Bueno, doctor, y ya para ir finalizando el streaming, algunos mitos, como usted lo mencionó ahora, algunos mitos que podamos desmentir, 3, 4 mitos que podamos desmentir a los participantes. Pues acordate que le decían a uno, no tuerza los ojos porque se queda visco. Eso no es cierto, realmente son músculos, y si uno los trabaja de alguna otra manera, lo máximo que puede pasar es que se maree uno. Igual pasa con el leer o el trabajar con la tablet en el carro, no desprende la retina, que muchos hemos ganado cantaleta, mis padres, estoy incluido en ese grupo, me molestaba mucho por esto. Lo que pasa es que con un enfoque múltiple, o sea, a múltiples distancias, si se marea uno, pues el niño hasta vomita, pero uno se va entrenando. Créeme que uno al principio le pasa eso, y si lo seguís haciendo, uno aprende a hacerlo, pero esto no desprende la retina. Lo que les decía ahorita, el trabajar mucho con los ojos no los desgasta, pero sí hay que tener en cuenta pues las condiciones de uso, obviamente por comodidad, pero termina siendo un ejercicio. Ese ejercicio, el ojo no es un músculo, tiene músculos, pero no es un músculo, pero funciona muy parecido. Quien lo utiliza más funciona mejor, quien no lo utiliza es al revés. Y hay un grupo de personas que los llamamos pacientes de baja visión, son personas que tienen una pérdida visual, que no son invidentes, pero que no tienen una visión que pueda ser adecuadamente recuperada. A ellos sí que los mandamos a trabajar con los ojos, porque realmente, y desafortunadamente por el tema de accidentes de tránsito y violencia que tenemos bastante, hay mucho paciente con una limitación visual no total, pero que muchas veces lo manejan como si fueran invidentes, y de pronto con unas gafas de aumento especial. En los hospitales ya estamos teniendo el servicio de baja visión, se les puede ayudar a estas personas. Pero insisto que tal vez llamémoslo mito más importante es recordar que si hay algo que le hace daño al ojo, es la radiación ultravioleta. Entonces, por favor, recordar que cuando estén en la calle mucho tiempo, cuando estén los niños, que son los que más están expuestos a este tema de la radiación ultravioleta, cuando estén en la calle, unas gafas, una cachucha, ayuda bastante a que no se genere tanto daño por radiación, que esto es acumulado. Y como decía Jaime, estamos creciendo desde el punto de vista poblacional en las personas mayores de 80 años, vamos a tener cada vez más personas con desgaste retinal, y esto, el manejo, lo ideal es prevenir, no tener que tratar. Hay otra cosa, doctor, que es un mito, o no sé, usted nos dirá, es las mamás, más que todo en zona rural dispersa, que le echan limoncito al ojo para que no le cambie de color. La uchuva. El color que le cambia es que la conjuntiva se pone roja, porque eso arde mucho, se quema mucho, pero no le genera ningún cambio. Sí, tiene razón, y eso se me olvida porque a veces sí lo preguntan, y le echan, también leche, pues le echan de todo en los ojos. Realmente, con relación a aplicar medicamentos, eso es una buena campaña, el explicar que dentro de los medicamentos que tenemos acceso hay que tener cuidado, porque hay medicamentos que tienen un componente que lo llamamos esteroide, y este componente, si se utiliza sin control, puede aumentar la presión en el ojo y generar cataratas. Entonces, cuando se formulen los pacientes, mucho cuidado con compartir esa fórmula con otras personas, porque
puede que tenga un componente de esto, sobre todo en los pacientes alérgicos, los que tienen mucho rascado ocular, que se formulan a veces antialérgicos más el esteroide por un tiempo. Al paciente se le explica cuánto tiempo se va a utilizar, pero si esta señora se lo transmite a la vecina y la vecina se lo aplica al niño sin control y le funciona, sigue con esto sin control. Entonces, cuidado con los medicamentos que se están aplicando porque pueden tener esteroides que tienen un uso, se utilizan, claro que sí, pero con un uso controlado. Hay otra cosa, perdón, Jaime, doctor, y es las mamás que están lactando a sus bebés recién nacidos, pueden presentar alguna ceguera, alguna conjuntivitis o alguna infección, y las mamás aplican leche materna al ojo, ¿y esto también es mito o es...? No, eso tampoco funciona y también lo dicen muchos. ¿Sabes que sí? Los niños y los bebés están en el desarrollo también la vía lagrimal. Es muy frecuente que esa vía no sea suficientemente eficiente, entonces quedan con lagrimeo, que es por una obstrucción parcial o total de la vía, pero que es por desarrollo. Y ese lagrimeo genera una lagrimación frecuente que se asocia con moco, eso parece una infección, es más irritación, pero obviamente se puede infectar. Y el manejo tiene que ver con masajes que hacen que bombee mejor la vía lagrimal y saque la lágrima, porque todo lo que en el cuerpo se queda quieto se sobreinfecta, se inflama. Entonces, si solamente con el masaje, que es sencillo, obviamente los oftalmopediatras lo explican mejor, pero es con el dedo de la mamá sin uña, obviamente muy bien cortadita la uña, simplemente hacerle presión como donde se unen los dos párpados y hacer como una especie de presión unas 5 o 6 veces seguidas y así repetir esto 3 o 4 veces al día. Casi siempre en el primer año encontramos muchos niños con esto y con solamente el masaje, una limpieza pues de este moco, salen adelante sin necesidad de cirugía. Bien. A ver, Natalia, no, yo quiero llamar la atención estos últimos 5 minutos del streaming. Esta época del año, recordemos que nos llega diciembre. Tradicionalmente hemos manejado las campañas de pólvora, de prevención del uso de la pólvora durante este mes. Afortunadamente, la Secretaría Seccional de Salud durante todo el año ha venido de una manera pedagógica, didáctica, haciendo un recorrido por cada uno de los municipios, por todas las escuelas, motivando a los niños a que no utilicen pólvora, educando a los padres que no utilicen la pólvora. La pólvora es una de las causantes traumáticas de ceguera en los niños. Entonces, es bueno llamar la atención, doctor Carlos, para que evitemos la manipulación, evitemos niños, evitemos ese dolor de tener un niño ciego por una utilización de la pólvora. Realmente la pólvora la debemos desterrar, obviamente, de nuestras celebraciones. Entonces, la Secretaría Seccional de Salud este año ha venido intensificando las acciones de tal manera que no tengamos niños quemados por pólvora. Esa es la meta de este año, y mucho menos que tengamos niños ciegos, obviamente, a consecuencia de una utilización irresponsable e inadecuada de estos artefactos. Entonces, es muy propicio el momento para hacer un llamado y reforzar esta campaña de prevención para el uso de la pólvora. Un tema muy importante que es el trauma, que también es una de las causas importantes de pérdida visual, monocular, la mayoría de veces, gracias a Dios, los detonantes son muy importantes y en nuestro medio hay otra situación y son los accidentes de tránsito. Ahí viene un llamado a la prevención, es el uso apropiado o el casco apropiado. Es que desafortunadamente algunas personas utilizan cascos que no les protegen bien su cara, y el estallido contra el piso, obviamente los ojos también son afectados y tengo desafortunadamente muchos ojos perdidos. Esta semana sacamos 2 por accidentes de tránsito. Y es triste, y es bastante triste este tema porque con un casco apropiado se protege el computador, que es la cabeza, pues llegan así de la persona, y nos acostumbramos a pensar que yo pago menos por el casco porque me ahorro una plata, pero no saben que eso que se están ahorrando realmente se están probablemente haciendo daño. Entonces, recordar el uso del casco, pero el casco adecuado también nos ayuda bastante. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta en el chat. De Juan Vargas, nos dice, doctor Jaime, ¿cada cuánto es recomendable hacerse una revisión visual? Bueno, como lo expresamos desde un principio, lo ideal es que un niño al año o antes del año, si presenta alguna sintomatología o algún antecedente de riesgo en la familia, pueda hacerse una consulta visual. Pero uno diría rutinariamente a partir del año de edad, mínimamente cada 5 años, y posteriormente se debe regularizar una consulta cada 2 años, ya en pacientes mayores de 45, 50 años, por todas las condiciones de riesgo que existen y otras patologías asociadas. Es importante que anualmente se haga un control visual o antes si se presenta alguna alteración, algún signo o síntoma que llame la atención. Antonia Molas nos pregunta si se otorgará algún certificado por el acompañamiento al streaming.
Bueno, pues no lo habíamos considerado. Normalmente este tipo de eventos normalmente no entregamos certificados, pero si la persona lo requiere para determinada actuación, pues no tenemos problema en emitir el certificado. Por el correo interno lo podemos hacer, pero muy válido. Agradecemos a todos los participantes, a todos los que estuvieron conectados en el streaming en conmemoración al Día Mundial de la Visión. Esperamos la información haya sido útil a todo el personal de la salud. Agradecimiento especial al doctor Carlos por acompañarnos y al doctor Jaime por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.